en la Argentina, y digo esto y puntualizo esto, porque nos vamos a ir al Reino Unido para darle la bienvenida y agradecerle que nos atienda a la viróloga argentina que está radicada allí, Jessica Levingston McLeod. Jessica, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. No sé si pronuncié bien tu apellido, si no es así, te pido disculpas. Sí, es correcto. Gracias por invitarme, un gusto. No, Jessica, gracias a vos por prestarnos tu tiempo. ¿Qué hora es ahí en el Reino Unido? Casi las 9, 8:45 de la noche. 8:45. Mira, recién teníamos la información aquí que los casos van subiendo. En su momento teníamos una curva descendente muy pero muy baja, de 500, 800, después se fue a 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, y recién el informe habla de 9300 y pico de casos en la República Argentina, cerca de 2000 en la provincia de Córdoba, y puntualizo esto porque en Córdoba fue donde la cepa Omicron comenzó, llegó y se expandió de una manera muy pero muy importante. Por la experiencia que tienen ustedes, ¿cuál es el comportamiento de la cepa Omicron y de qué manera Argentina tiene que estar alerta o mirar lo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y tomar cartas en el asunto? Sí, aquí hubo un aumento exponencial de casos, hasta 90.000 por día, debido a la variante Omicron. Ahora se sabe que más del 40% de los casos se deben a Omicron. La otra proporción se debe a Delta, que también es una variante que se transmite mucho. Omicron se transmite más. Entonces, las medidas que se han puesto aquí es, por favor, pedirle a la gente que vuelve a usar barbijo en ambientes cerrados, que siga continuando con las reglas de higiene, como lavarse las manos y limpiar superficies. Si es posible, que mantenga distanciamiento físico. No me gusta decir distanciamiento social porque uno aún puede encontrarse con gente, pero necesita estar al menos a 2 metros de distancia. Está bien. O en ambientes abiertos donde se sabe que el virus se contagia menos. Y también han cambiado algunas reglas de viaje. Se le pide a la gente que cuando ingrese al país, antes de ingresar al país tienen que hacerse un test de PCR, y cuando ingresa al país tienen que hacerse otro test al segundo día, y esos 2 días tienen que esperar aislados, y de hecho esperar hasta que les llegue el resultado. También han cambiado, aquí los testeos se hacen seguido. De hecho, cada semana podemos pedir un kit de 7 tests, con lo que se llama flow test, o el test de antígeno, el test rápido. Entonces tenemos acceso a este testeo, y se le pide a la gente que, por favor, antes de ir a trabajar o antes de ir a encontrarse o ir a eventos sociales, que por favor se testen. Es como un mínimo requerimiento, y mostrar un poco de solidaridad y de ayuda al prójimo, testearse antes de ir a un encuentro. Y obviamente la vacunación es muy importante. Entonces sería el barbijo, la vacunación. Aquí se están dando las terceras dosis ya, más del 30% de la población tiene una tercera dosis, y estaban tratando de llegar a 1.000.000 de dosis por día, pero han llegado solo a la mitad de eso. Así que tener una tercera dosis, porque se sabe que la tercera dosis ayuda a combatir los síntomas severos de esta variante de Omicron. Usar el barbijo correctamente por arriba de la nariz, tapando la boca y la nariz, mantener distanciamiento físico, testearse, son las claves para poder parar la pandemia. Jessica, ese kit que vos decías se consigue en la farmacia, es como que lo llevas a tu casa y te testeás antes de salir, ¿es así? Es aún más fácil, uno lo ordena online, todos tenemos una cuenta acá para el sistema de salud, uno tiene un número, como si sería el DNI en Argentina. Entonces uno ordena uno de estos tests, te los envían a tu casa en 24 horas, y uno tiene 7 tests por semana por persona que puede pedir. Bueno, la verdad no digo otro mundo porque puede parecer algo exagerado, ¿no? Acá no sabemos la cantidad de testeos que hay, que se están haciendo,
porque cuando los casos bajan, seguramente porque la cantidad de testeos bajó, y cuando se hacen más testeos es cuando suben los casos. El tema para hisoparse, o porque sos contacto estrecho, porque tenés síntomas o porque tenés que viajar, la verdad tenés que esperar prácticamente 2 horas, o si no tenés que ir a un instituto privado y ahí tenés que esperar 4 o 5 horas para que te den el resultado. Acá la situación es más complicada, y el tema del comportamiento de la gente también, Jessica, porque se ha producido a través del gobierno como una especie de pospandemia por una necesidad electoral. Desde mi punto de vista, se flexibilizó demasiado y no se pregona con el ejemplo, porque se va a lugares a ver festivales y se sacan fotos, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires con la gente que va a ver a Babasónicos, que estuvo en La Plata, en Atenas, y me parece que sin barbijo, todos amontonados, cuando se dice que hay que hacer otra cosa, y ahí se puede llegar a complicar. Los números, si bien es cierto, comparándolos con el Reino Unido, que vos decías, Jessica, en la Argentina, pueden ser no importantes o no alarmantes, pero teniendo en cuenta los casos que veníamos sosteniendo hace 3 o 4 semanas, que han ido aumentando de un 70 a un 75% semana tras semana hasta llegar a casi 10.000 casos que tenemos hoy, me parece que hay que preocuparse, lo que vos dijiste, la conducta de respetar los protocolos, el distanciamiento, el barbijo y la vacuna. ¿Cómo responden las vacunas allí a las distintas cepas, Jessica? Primero quería decir que me dio mucha pena escuchar lo de los Babasónicos porque me encantan como artistas, me encanta su música, Sí, pero en este momento es cuando tenemos que ser responsables, como ya decía, y diría que en vez de preocuparse hay que ocuparse, claro. usando el barbijo, el tapabocas, testeándose antes de salir, manteniendo distanciamiento físico, lavándose las manos, vacunándose. Creo que esto es lo importante. Pero sobre las vacunas, lo que se sabe es que hay varias vacunas, algunas de ellas tienen menor eficiencia, pero 2 que son de ARN han reportado que con una tercera dosis alcanzan entre un 80 y un 90% de eficiencia, parando la hospitalización y los síntomas severos de Omicron, lo cual es una muy buena noticia. Quiere decir que darse una tercera dosis realmente puede proteger a la gente vulnerable y al resto para parar la infección. Jessica, cuando se habla de una tercera dosis, hay que tener en cuenta el laboratorio de las 2 dosis anteriores. ¿Se puede mezclar una vacuna con la otra? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo aconsejable? Aquí han permitido mezclar por varias razones, por una Ajá. cuestión de cantidad de vacunas, para poder llegar a cumplir con todas las dosis necesarias, y también porque ensayos han demostrado que, de hecho, depende cómo se haga el cambio, se llama mix and match, cómo se mezclen y el tiempo, aún se puede aumentar la eficiencia, porque algunas vienen de tecnologías diferentes, entonces se hace como una simbiosis para que aumente la eficiencia de la vacuna. Lo que sí se observó es que la vacuna AstraZeneca aparentemente no sería tan eficiente. Sí. Entonces, en el Reino Unido se está autorizando, se está sugiriendo que se dé Moderna o Pfizer, que son vacunas basadas en ARN. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, hasta la vacuna de Johnson Johnson no está, se la puede usar, pero no son las que sugieren. El Centro de Control de Enfermedades sugiere usar la de Pfizer o la de Moderna. Jessica, a propósito de Johnson, Boris Johnson ha sido muy cuestionado por algunas actitudes en las últimas semanas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que opina la ciudadanía allí? Y políticamente, ¿cómo está, no? Personalmente, en mi opinión, Boris Johnson es una vergüenza. Su actitud a esta pandemia desde el principio fue una vergüenza. Sí, Nos quejamos de los políticos argentinos, pero este en particular es muy, muy malo. En la época en la que estábamos en estricta cuarentena, que la gente no podía ver a sus familias, que gente no podía ni siquiera ir a los velatorios a decirle adiós a un ser querido, ellos estaban festejando y teniendo fiestas de Navidad. Entonces, en vez de predicar con el ejemplo, mostraron la otra parte. Hubo también affairs y cosas muy horribles que ahora han salido a la luz gracias a fotos, si no sí. ellos la seguirían negando. Y ahora, cuando es debido a esta situación donde la gente ya no les cree, en vez de poner medidas más específicas en Inglaterra para que vuelva a haber distanciamiento físico, para que se restrinja la cantidad de gente que se puede juntar,
para que se cierren eventos, por ejemplo, o conciertos. Lo están dejando pasar y están diciendo que las reglas van a empezar quizás antes, después de la Navidad, Claro, como una forma de complacer al público para que claro. no se enojen de vuelta. Algo Los otros populista, ¿no? países, el Reino Unido está formado por varios países, por ejemplo en Gales o en Escocia, son mucho mejores. Enseguida, cuando aparece una variante nueva o cuando hay una variante de preocupación, cambian las reglas. Y después de la Navidad ya han dicho que van a cambiar las reglas y van a volver a restringir la cantidad de gente que se puede juntar, cómo va a funcionar el aislamiento y aumentar los testeos. Entonces están poniendo medidas para realmente proteger a la gente y para proteger al sistema de salud, que aquí ya colapsó de vuelta. El tema con las internaciones y todo lo demás, ¿no? Exacto, aunque la vacuna proteja, aún tenemos un 30% o un 25% ahora de gente que no está vacunada, Claro. por diferentes razones, algunos porque tienen enfermedades que no les permiten vacunarse porque es un riesgo para su vida, entonces COVID es aún peor. Y aquí lo que les dicen es que shielding, que se queden en su casa, pero estas personas no pueden quedarse en su casa por 2 años a esperar que el resto sea responsable Claro. para que puedan tener una vida normal. Entonces esto también es un poco de ayudar al prójimo, y eso es lo bueno de las vacunas, que si podemos estar en la mayoría todos vacunados, evitaríamos que el contagio fuera tan rápido y que hubiera casos graves. Jessica, sintéticamente un consejo para toda la gente en la provincia de Buenos Aires que te está escuchando, porque uno te escucha a vos y piensa lo que pasa acá en la Argentina y comenzamos a alarmarnos un poquitito más. Les diría que por favor no hay que preocuparse, pero hay que ocuparse, que sean responsables, que busquen cómo funciona un virus. Creo que lo importante es la educación, saber que un virus no puede reproducirse por sí mismo, necesita la célula humana para reproducirse. Entonces lo mejor que pueden hacer es no permitirle al virus que use sus propias células. Aumentar su sistema inmune, mejorar su sistema inmune con vacunación, también comer sano, meditar y lo que quieren hacer de vida sana, pero usar barbijo es muy, muy importante, al menos como barrera física, lavarse las manos, mantener reglas de higiene, antes de encontrarse con los seres queridos o aún con enemigos, téstense para estar seguros que no tienen COVID. Si tienen COVID, aíslense por al menos 10 días para que no lo pasen a otra persona. Y vacúnense, por favor. Jessica, un gusto haber conversado contigo, lo mejor para vos y bueno, ojalá se pueda recuperar el compromiso que estuvo ausente por parte de Boris Johnson y que la verdad le restó importancia y no se preocupó por la ciudadanía. Te mandamos Eso espero. un beso grandote y bueno, gracias por este contacto. Muchas gracias, un abrazo y cuídense. Gracias, lo mismo para vos y toda tu gente. Jessica Levingston McLeod, que es viróloga argentina, radicada en el Reino Unido. Bueno, si usted la escuchó, no hace falta que yo agregue absolutamente nada. Sí, voy a agregar, gracias a Marcos Cardoso, a Javier Lovecki en la operación técnica,